Qué privilegio tan maravilloso encontrarme de nuevo con esta maravillosa familia del canal Hojas de Otoño. Hoy vamos a compartir un tema maravilloso y es acerca del santuario. Muchos se preguntan, ¿y eso del santuario, los muebles del santuario, qué complicado es entenderlo? ¿Y qué significa para cada uno de nosotros? Saben, allí en el santuario encontramos 6 muebles, pero ¿qué representan esos muebles para mí? ¿Qué tienen que ver con mi vida espiritual? Saben, hoy nos vamos a ubicar en dónde estamos, en la experiencia del santuario. Allí tenemos dos departamentos, en lo que es el lugar santísimo y el lugar santo, y también tenemos la parte del atrio. Y realmente el santuario nos muestra cuál es la experiencia cristiana, cuál es nuestra realidad para con Dios. Así que vamos a comenzar con el primer mueble del santuario. Eso lo encontramos allí en el atrio y dice Éxodo 29, 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El primer mueble lo encontramos en el atrio y se llama el altar del sacrificio. ¿Saben? Algo muy interesante. El servicio del santuario, lo que pasaba en el atrio y lo que pasaba en el lugar santo era un servicio diario. Y los israelitas en el altar del sacrificio todos los días sacrificaban 2 corderos. Era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. En la mañana, tipo 9 de la mañana, los israelitas traían un cordero. Cada israelita traía un cordero. Colocaba las manos encima del cordero, en la cabeza, lo degollaba y luego el sacerdote tomaba esa sangre y la asperjaba velo adentro en el lugar santísimo. Pero lo interesante es ¿por qué 2 corderos? Porque los israelitas todo el tiempo vivían cometiendo errores, vivían pecando. Así que el cordero de la mañana era para hacer expiación por los pecados de la mañana y el de la tarde por los de la tarde. Así que ese corderito era un sustituto, ese corderito moría en lugar del pecador. Pero aquí quiero yo sacar la primera enseñanza. Esos 2 sacrificios allí en el altar, para hoy en día nosotros, representa el culto de la mañana y el culto de la tarde. Así como ellos hacían 2 sacrificios, nosotros también debemos hacer 2 sacrificios. El sacrificio de la mañana, que es el culto antes de salir de nuestros hogares, y el sacrificio de la tarde, ya en las horas de la noche, cuando regresamos, porque todos los días nos equivocamos, así que todos los días debemos de pedirle perdón a Dios, debemos de pedir perdón para estar a cuentas, así como los israelitas sacrificaban 2 corderitos diarios. Ahora, ese cordero, ¿a quién simbolizaba? ¿Será que verdaderamente ese corderito que ellos sacrificaban todos los días sí quitaba el pecado del pueblo de Israel? Bueno, vamos a analizar acá un párrafo muy interesante que está en Cristo en su santuario, página 27, dice, el sistema de sacrificios fue diseñado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que había de venir. Todo el servicio sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. Así que el sistema de sacrificios
que era un tipo, tipificaba al Salvador que había de venir. Era una prefiguración, dice acá, era una figura, era un símbolo del verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Según Hebreos 10:4, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía expiar el pecado de los israelitas. Entonces, ¿para qué mataban el corderito si no los podía limpiar? Porque ese corderito cumplía un propósito y era tipificar al verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Así que es muy interesante, por eso la ley ceremonial fue clavada en la cruz del Calvario. Después de que Cristo murió en la cruz, ya no hay necesidad de matar más corderos, porque en la cruz murió el verdadero Cordero que nos puede limpiar de todo pecado. Así que en la experiencia cristiana, ¿qué representa el altar del sacrificio para mí hoy? El altar del sacrificio para mí representa a Cristo Jesús. Cuando por primera vez me hablan del Evangelio, lo primero que me presentan es a Cristo y me dicen, Cristo murió en tu lugar. Cristo murió en la cruz tomando tu lugar para quitar tus pecados, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que en el altar del sacrificio me encuentro con Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que según Juan el Bautista, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que la sangre de Jesús que Él vertió en la cruz del Calvario alcanza para limpiar a toda la humanidad. Pero hay una condición, debemos recibirlo. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en mi lugar. Debemos recibirlo, pero ya Cristo pagó por nuestros pecados. En la cruz del Calvario Él lo dice. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora yo te pregunto, querido amigo, querido hermano, ¿tú quieres ser limpio en esta hora? ¿Quieres ser limpio de todos tus pecados? Pues el único que te puede limpiar se llama Cristo Jesús. Pero saben, siguiendo la experiencia del santuario, ya entendiendo lo que representa, lo que significa el altar del sacrificio, también había una fuente. La fuente o el lavacro también hacía parte del atrio, también estaba en el atrio. Pero ¿qué representa el lavacro en mi experiencia cristiana? Bueno, vamos a comprobarlo. En Éxodo 30, del 17 al 21 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Qué interesante. El lavacro era para que cuando ellos fueran a entrar al lugar santo a oficiar, porque era un servicio diario, ellos todos los días debían entrar al lugar santo, allí a ministrar en el santuario. Pero cada que ellos iban a pasar del atrio al lugar santo,
debían lavarse en las manos y los pies. Y si ellos iban a ofrecer un sacrificio en el altar, también dice que debían lavarse las manos y los pies. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. Dice que si ellos no se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo para ministrar, dice que ellos morían. Si un sacerdote se le ocurría entrar allí sin lavarse, allí en la fuente, en el lavacro, este sacerdote debía morir. Así que en la experiencia del santuario, ellos no debían saltar ningún mueble, sino que ellos debían cumplir al pie de la letra, como lo decía en cuanto a ese mueble. Ahora, saben que en nuestra experiencia cristiana, nosotros también debemos cumplir con la condición para no morir. Y yo sé que ustedes se están preguntando, ¿qué representa el lavacro para mí? En mi experiencia cristiana, ¿qué representa el lavacro? Ah, qué interesante. Allí había agua. ¿Y cuál es el acto en mi vida donde yo me relaciono con el agua? Ah, es en el bautismo. Yo debo bautizarme y cuando yo me bautizo, allí soy sepultado, allí queda enterrado ese viejo hombre y me levanto como una nueva criatura. Allí estoy sepultando todos mis pecados. Y saben, lo vamos a comprobar. ¿Qué relación tiene el bautismo con el agua? Allí hay un texto muy interesante que dice, en la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer el holocausto al Señor. Lo dice Cristo en su santuario, página 32. Pero en Juan 3 y el versículo 5, allí estaba hablando Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley, era un fariseo, era un maestro de Israel. Y se supone que Nicodemo debía conocer todo lo relacionado con el bautismo, con la experiencia cristiana. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero Nicodemo no lo sabía. En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo, mira, tú tienes que pasar por la experiencia del lavacro. Aquí te estás encontrando con Jesús, el que representa al Cordero, pero tienes que bautizarte. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Ah, qué tremendo! El bautismo no es una opción. No, señor. El bautismo es un requisito. El bautismo es necesario, es una obligación. Si nosotros no nacemos de nuevo, si nosotros no nos bautizamos, no podremos entrar al reino de Dios. El bautismo por inmersión. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Así que, mis apreciados, el primer punto en la experiencia del santuario es, me encuentro con Cristo en el altar del sacrificio. Luego que me encuentro con Cristo en el altar del sacrificio, ahora yo debo ir al lavacro para bautizarme y nacer de nuevo. Qué interesante. Mire lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de sencillo. Aquí no hay término medio. Por eso el bautismo es indispensable para la salvación. Yo te quiero animar. Si estoy hablando para alguien, si tú que vas a ver este video y no eres bautizado, te invito para que hagas planes y te bautices por inmersión. Porque dice aquí el texto, el que creyere y fuere bautizado,
sencillo, será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así que tú quieres ser salvo, pues debes bautizarte para entrar al reino de los cielos. Pero después de pasar por el atrio, también ahora entramos al departamento que se llama el lugar santo. Saben, el lugar santo a mí me encanta porque allí nos vamos a encontrar con unos muebles maravillosos que tienen un significado tremendo en nuestra experiencia cristiana. Y vamos a analizar un mueble que a mí en lo personal me encanta porque tiene un significado profundo, pero a la vez sencillo y con una enseñanza muy grande. Éxodo 25:30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué mueble encontramos en el lugar santo? En la parte norte, en el lado norte del santuario, allí se encontraba la mesa de los panes de la proposición o la mesa de los panes de la presencia. Esta mesa tenía 12 panes, pero ¿qué representa esto? Saben, cada pan representa una tribu, porque son 12 panes, o sea, representa las 12 tribus de Israel. Pero saben que estos panes tienen una enseñanza espiritual. Y vamos a leer acá en Levítico 24, 8 y 9, ¿qué día de la semana se debía cambiar el pan? Resulta que como este pan, bueno, nosotros conocemos hoy en día que si un pan ya se deja por lo menos más de una semana, ese pan se pone mohoso, ese pan se pone feo, se llena de lama, pues ya es un pan que no se puede comer. Un pan viejo es desagradable. Y por eso el pan del santuario debía cambiarse cada sábado. ¿Y por qué se debía cambiar el día sábado? Luego vamos a analizar un detalle muy interesante. No cualquier día de la semana se podía cambiar el pan, no lo podían cambiar un martes, un domingo, no. El pan se debía cambiar única y exclusivamente el sábado. Mira lo que dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Saben? Debía comerse el pan el día sábado. O sea, el sacerdote que estaba de turno, él entraba allí a ministrar el sábado, se comía los panes que habían allí y colocaba pan nuevo. Y entonces nos estaremos preguntando, ¿qué representa ese pan? Bueno, ese pan representa dos cosas y lo vamos a analizar. La primera, el maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. ¡Qué tremendo! Ahora tenemos que recordar un poco lo que acontece en el santuario celestial. Resulta que Cristo en el santuario celestial está en la presencia de Dios todo el tiempo intercediendo por nosotros. Por eso se le conocía como el pan de la presencia, porque este pan representaba a Cristo. Y como representaba a Cristo y Cristo intercede por nosotros, por eso ese pan nunca podía faltar. Así que el pan y el maná
representa a Cristo Jesús. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Y así como ese pan allí estaba presente y continuamente, hoy Cristo Jesús está en el lugar santísimo todo el tiempo intercediendo por nosotros. Qué maravillosa noticia lo que representaba ese pan. Pero sabes, hay algo más que representa el pan. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús estaba allí en el desierto, aparece allí Satanás y recordemos que Jesús ya llevaba un ayuno de 40 días. Imagínate, 40 días sin Jesús consumir alimento. Y se acerca Satanás y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y sabe qué le dice Jesús a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le quiso decir Cristo a Satanás? Que el pan representa la palabra de Dios. Así que ese pan que había allí en la mesa del santuario, ese pan también representa la palabra de Dios. Así que haciendo un recorderis, en el altar nos encontramos con Cristo. En el lavacro nos bautizamos. Pero saben, cuando uno se bautiza, lo primero que le entregan es una Biblia para que nosotros podamos leerla y podamos conocer a Dios cada día. Así que en la mesa de los panes leemos la Biblia. En la mesa de los panes también nos encontramos con Cristo. Ahora, yo quiero que tú escribas allí en el chat y hagas un comentario. ¿En qué mueble te encuentras? Porque la idea es que nos ubiquemos en la experiencia del santuario. Si me bauticé y no leo la Biblia, estoy en el lavacro. Si ni siquiera me he bautizado, estoy en el altar del sacrificio. Si me bauticé y leo la Biblia y me encuentro con Cristo allí, estoy en la mesa de los panes. Pero esto no para allí. La experiencia cristiana sigue avanzando, porque ahora nos vamos a analizar un mueble maravilloso, el candelabro que tenía 7 lámparas. Mira lo que dice Levítico 24, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Saben, así como el pan no podía faltar de la mesa porque representaba la palabra de Dios y representaba a Cristo, el alumbrado nunca podía apagarse. Por eso la experiencia del lugar santo es una experiencia continua. Era un servicio diario. Los sacerdotes todo el tiempo debían entrar allí al lugar santo. Y para que las lámparas no se apagaran, debían agregarle aceite de oliva para que las lámparas ardieran continuamente, para que pudieran iluminar y pudieran alumbrar allí el santuario. Y si yo les pregunto en esta hora, ¿qué representa el candelabro? Yo sé que inmediatamente van a responder allí el Espíritu Santo. Y yo quiero que escriban allí en el chat, que te atrevas a escribir, ¿qué crees tú que representa el candelabro? ¿Será que realmente representa el Espíritu Santo?
¿O será que representa algo más? Porque allí tenemos dos elementos, no nos olvidemos de esto. Allí tenemos la lámpara, tenemos las 7 lámparas, pero también tenemos el aceite. Quiere decir que cada uno debe representar algo por separado. Pues bueno, hay algo maravilloso que quiero compartir allí en Apocalipsis, porque la Biblia tiene la respuesta. En Apocalipsis 1:20, mira lo que dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¡Oh, qué tremendo! Según el texto acá, el candelero no representa el Espíritu Santo directamente. Dice que representa las 7 iglesias. Qué interesante, en Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, vemos a 7 iglesias que existieron allí en Asia, pero 7 iglesias que cumplieron 7 tiempos proféticos. Hoy en día estamos en la 7ª iglesia, en la iglesia de la Odisea. Así que según Apocalipsis 1:20, el candelero representa las 7 iglesias y por eso tenía 7 brazos. Pero resulta que la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos esas antorchas, que nosotros somos esas lámparas, que nosotros somos ese candelabro que necesitamos iluminar al mundo, que necesitamos brillar, pero necesitamos el aceite. Entonces, ¿qué representa el aceite? El aceite, según Zacarías 4, representa el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que para que la lámpara pueda arder, pueda alumbrar, necesita el aceite. Para que la iglesia pueda alumbrar, para que la iglesia pueda brillar, para que pueda iluminar al mundo con la gloria de Dios, necesita la experiencia, necesita la unción y el bautismo del Espíritu Santo. Qué interesante cómo en la Biblia declara. Aquí en Apocalipsis 2:1, mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A mí me dice que Cristo Jesús anda en medio de los 7 candeleros. Y si los 7 candeleros son las 7 iglesias, quiere decir que Cristo anda en nuestro medio. Quiere decir que Cristo está en nuestra presencia. No estamos solos, mis queridos amigos. Si yo soy la iglesia, quiere decir que Cristo anda conmigo, Cristo camina conmigo, Cristo me acompaña. Pero sabes, aquí hay un texto maravilloso en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sí, mi amigo y hermano, el Señor nos llamó y nos dio una misión especial. Nos ha puesto por luz, nos ha puesto por candelabro, nos ha puesto por antorcha, nos ha puesto como una lumbrera que bajo la dirección de ese aceite, que bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Porque dice allí, te he puesto por luz de los gentiles. ¿Qué representa a los gentiles? Hay muchas personas que no conocen a Dios y nosotros debemos ser esa lumbrera. Nosotros debemos ser esa lámpara que llevemos el evangelio a aquellos que viven en las tinieblas y en oscuridad. Dice que hemos de ser por salvación hasta lo último de la tierra. Así que la experiencia del candelabro
es la experiencia de una iglesia llena del Espíritu Santo. Note cómo va la secuencia del santuario. Me encuentro con Cristo en el atrio, me bautizo en el lavacro, leo la Biblia en la mesa de los panes, pero en el candelabro tengo un encuentro con el Espíritu Santo. Soy lleno del Espíritu Santo y en el candelabro la iglesia ilumina al mundo. ¡Qué maravilloso! Los muebles del santuario tienen una enseñanza y una experiencia para cada uno. Mira lo que dice acá. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. Cristo camina en medio de sus iglesias, a lo ancho y a lo largo de la tierra. Está presente en cada asamblea de la iglesia. Oh, qué maravilloso, dice que Cristo camina de iglesia en iglesia, de congregación en corazón, de corazón en corazón. Qué maravilloso. Cristo no abandonó a la iglesia. Cristo no está allá en el cielo y de repente dice, no, mira, la iglesia de la tierra que mire a ver cómo se las arreglan solo. No, nos dice que Cristo está en medio de cada asamblea. Cuando nosotros nos reunimos para hacer culto, cuando nosotros nos reunimos para cantar, cuando hacemos reuniones de oración, ¿sabes? Cristo está presente. Porque aquí dice que Cristo está allí en cada asamblea, en cada iglesia. Dice de corazón en corazón. Cristo mora conmigo. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí, Cristo está con nosotros. Qué maravilloso es saber que la iglesia no solamente está siendo guiada por el Espíritu Santo, sino también por Cristo Jesús. Por eso, la experiencia del santuario es una experiencia con la deidad. ¿Sabes por qué? Porque en la mesa de los panes nos encontramos con Cristo. En el candelabro nos encontramos con el Espíritu Santo. Y en el arca del testimonio, allí en el lugar santísimo nos encontramos con Dios el Padre. Allí en el santuario está la deidad, la plenitud de la deidad. Así que el propósito de Dios es que nosotros vivamos una experiencia de santificación con la deidad. Pero saben, mis amados, todavía nos queda un mueble más, nos queda uno. Y es maravilloso. Allí había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al pie de esa cortina se encontraba el altar del incienso. Y este altar, o mejor este incienso, dice que cuando ellos lo encendían, ese incienso llegaba allá, ese olor grato, llegaba hasta el arca del pacto, hasta el lugar santísimo, allí donde estaba el propiciatorio, allí donde se manifestaba la santa Shekinah, que representa la presencia de Jehová, y ese lugar se inundaba con ese incienso aromático. Pero realmente, ¿qué representa ese incienso? ¿Saben? Yo los voy a invitar para que se atrevan a escribir allí. Los voy a desafiar. Que se atreva a escribir qué representa ese altar del incienso. Yo sé que ya algunos están pensando, no, pero si esto representa las oraciones. Así como en el candelabro que pensamos que todo representaba el Espíritu Santo. ¿Sabes? Como tal, el incienso no representan las oraciones. Sí, se le agregan, sí se le añaden, sí se mezclan, pero el incienso directamente no representan las oraciones. Y te lo voy a comprobar.
Éxodo 37 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste la lámpara, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perfecto delante de Jehová por vuestras generaciones. Bien, también era un altar que debía estar encendido continuamente. En la mañana, dice allí, pero también en la noche. O sea, todo el tiempo debía haber un olor grato allí en la presencia de Dios, allí en la Santa Chequiná, allí sobre el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos. Todo el tiempo allí esto se llenaba de ese humo, de ese incienso aromático. Era un olor agradable ante Dios. Pero realmente, ¿qué representa? Vamos a comprobarlo. En Apocalipsis 8 del 2 al 4 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, está hablando del altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí hay 2 detalles por analizar. El texto no dice que el incienso no, ahí no dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Ahí dice que el incienso se debía agregar a las oraciones de los santos. O sea, se agregaba, mas no eran las oraciones de los santos. Porque la última parte del texto dice que de la mano del ángel subía a la presencia de Jehová el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que lo que hacía el incienso, o lo que representa el incienso, es que se añade, se agrega a las oraciones de los santos. Ahora, si ese incienso se debe agregar, se debe mezclar con las oraciones de los santos, debiera representar algo muy especial. Si se debe unir a la oración, si se debe agregar a la oración, ¿qué será lo que nosotros reclamamos cuando le oramos a Dios? Bueno, ya lo voy a comprobar, vamos a comprobarlo. Mira lo que dice allí en Mensajes Selectos, 15 de 1897, dice: el universo celestial contempla de mañana y de tarde a cada familia que ora, y el ángel con el incienso que representa la sangre de la expiación haya acceso delante de Dios. ¿Qué dice acá este pensamiento? Primero dice que el universo celestial, oiga, esto es algo tremendo. No solo dice que el planeta Tierra, dice el universo celestial, o sea, los ángeles, los querubines, los serafines, toda la deidad, el universo celestial contempla a cada familia que ora. Qué tremendo. Cuando tú y yo en nuestros hogares abrimos la Biblia, reunimos a nuestros hijos y a nuestra familia para abrir la palabra, para orar, dice que el universo celestial nos contempla y se goza. Pero sigue diciendo, y luego, y el ángel del incienso, que representa la sangre de la expiación. El incienso no representa las oraciones, sino la sangre de Cristo, la expiación de Cristo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo. Por eso era que ese humo,
Por eso era que ese incienso llegaba hasta la presencia de Dios como un olor grato. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas pecaban todo el tiempo, todos los días. Pero cuando llegaba ese aroma y allí inundaba donde estaba la ley, entonces eso representaba la justicia de Cristo. Aplacaba un poco la demanda de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Pero cuando allí llegaba ese humo delante de Dios y delante de la ley, bueno, aquí están llegando los méritos de Cristo. Qué tremendo cómo trabaja Dios. Cómo esos símbolos del santuario representaban algo maravilloso. Pero sabes, les tengo un dato bueno, pero que puede ser también triste. El incienso solo se agrega, el incienso solo se aplica, pero mezclado con la oración. Y aquí voy a ser claro, si usted no ora, no tiene el beneficio del incienso, que es el sacrificio de Cristo. Porque el incienso jamás llega al cielo sin la oración. Y aquí sí quiero ser reiterativo, o sea, aquí sí me quiero detener. El humo del incienso jamás llega al cielo solo. Él llega con las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo no oramos, la justicia de Cristo no aplica para nosotros, porque nunca llegará al cielo el humo del incienso con la oración. ¿Tú quieres reclamar la justicia de Cristo? ¿Tú quieres reclamar la sangre de Cristo? Tienes que orar. Todos los días nosotros pecamos. Todos los días debemos orar para reclamar los méritos de Cristo. Ahora entendemos por qué los israelitas todos los días llevaban un corderito de mañana y de tarde, porque ellos sabían que se equivocaban y ellos sabían que ese corderito era un sustituto, y por eso ellos todos los días vivían la experiencia del santuario. Tú y yo todos los días nos equivocamos, por eso debemos de hacer culto de mañana y de tarde y orar y ofrecer ese sacrificio, orar y reclamar la sangre de Cristo como expiación. Pero aquí hay algo más. Mira lo que dice. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. ¡Oh, qué maravilloso! En primer lugar, dice que el mueble que colocaba el sacerdote en la presencia de Dios, más cerca de Dios, era el mueble del incienso. No de casualidad, era el mueble que estaba más cerca a la Santa Chequiná, allí el lugar santísimo. Era el mueble más cercano. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que cuando tú y yo oramos a Dios, cuando nos arrodillamos allí en nuestra recámara, en ese lugar solitario, en ese altar que tenemos en nuestro hogar, cuando tú y yo clamamos a Dios en oración, estamos en la mismísima presencia de Dios. Estamos cerca de Dios. Estamos allí que solamente nos separa el velo en la experiencia del santuario. ¿Tú quieres vivir en la presencia de Dios? Te invito para que lleves una vida de oración. Oración de mañana, oración de tarde, todo el tiempo vamos a vivir en la presencia de Dios. Pero allí hay una enseñanza más. Dice que esas oraciones representan los méritos de Cristo, la justicia perfecta de Cristo. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. Pero sabes, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, cuando reclamamos por fe,
la justicia perfecta de Cristo, nosotros aparecemos ante el trono celestial como si nunca hubiéramos pecado. Oh, qué maravillosa la experiencia del santuario. Yo quiero terminar acá porque en un próximo estudio vamos a analizar lo que pasaba en el lugar santísimo. ¿Cuál era la experiencia del lugar santísimo? Pero sí quiero que evalúes tu vida y seas sincero contigo mismo y realmente caigas en cuenta y reconozcas en qué lugar estamos en la experiencia del santuario. Saben que el santuario es un medidor espiritual. Sí, Señor. Y por eso quiero, antes de concluir, hacer un repaso, hacer una conclusión, hacer una síntesis del tema de hoy. En primer lugar, analizamos que en el altar del sacrificio que se encuentra en el atrio, o que se encontraba en el atrio, teníamos el altar del sacrificio que representa a Cristo Jesús como el Cordero que quita los pecados del mundo. También allí en el atrio se encuentra un mueble llamado lavacro, la fuente, donde hay agua, que representa el bautismo de cada uno de nosotros. Pero luego entramos al lugar santo y en el lado norte del santuario nos encontramos la mesa de los panes, que estos panes representan la palabra de Dios, pero también representa a Cristo. Pero al lado sur encontramos el candelabro, que representa la iglesia. Los 7 brazos representan las 7 iglesias, pero que para que puedan arder necesitan el aceite de oliva que representa el Espíritu Santo. Así que si tú no te has bautizado, estás en el atrio y en el atrio no hay salvación. No, Señor, en el atrio no hay salvación. Si ya te bautizaste pero no lees la Biblia, que es el pan, estás en el atrio también. Hay muchas personas que se bautizan y no leen la Biblia, están en el atrio. Si tú lees la Biblia todos los días, estás en la mesa de los panes. Pero si tú eres una persona que predica la palabra, que compartes, que iluminas, si eres una persona activa, que cumples con la misión, estás en el candelabro y estás siendo lleno del Espíritu Santo. Pero sabes, si tú eres una persona de oración, si eres una persona que cada mañana oras a Dios, que clama a Dios, que agradece a Dios, que intercede a Dios por las demás personas, eres una persona que está en el altar del incienso, una persona de oración, una persona que reclama la justicia de Cristo, que es el incienso. Así que, mi querido amigo y hermano, mi deseo y oración en esta hora es que tú vivas la experiencia del santuario. Y si estás en el atrio, yo te animo para que entres a la experiencia del lugar santo y disfrutes del estudio de la palabra, disfrutes de una relación con el Espíritu Santo y también disfrutes de la oración y también de la justicia de Cristo, que es el incienso. Por eso te quiero hacer una invitación con Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si te sientes lejos de Dios, acércate a Dios a través de la experiencia del santuario, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. ¿Sabías que Cristo en estos momentos está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo? Si quieres saber más, mira este video.